En una apacible cafetería del corazón de Madrid, el aire se impregnaba con el reconfortante aroma a café y las vivencias de cada persona. Era una mañana cualquiera, un martes para ser exactos, cuando doña Mercedes Villarreal, una mujer de 75 años, envuelta en un lujoso abrigo de cachemira, color marfil y con un bolso de piel de un valor exorbitante, entró por la puerta de cristal. Sus elegantes zapatos de tacón bajo resonaron sobre el suelo de madera, y sus ojos, enmarcados por sofisticadas gafas, evaluaron cada rincón del lugar, con la precisión de alguien acostumbrada a los detalles. La joven camarera que se acercó, de no más de 25 años, tenía el cabello castaño, recogido en una práctica coleta y unos ojos color miel, que reflejaban una mezcla de cansancio y férrea determinación. Su uniforme negro, a pesar de las largas horas de trabajo, se veía impecable. Cuando sonrió al darle la bienvenida, Mercedes sintió un vuelco en el corazón. Del cuello de la joven colgaba un collar delicado. Aunque parecía una pieza simple, para Mercedes era una joya de inmenso significado. «Buenos días, señora. ¿Puedo ayudarla con algo?», se preguntó la camarera con voz serena mientras colocaba una servilleta sobre la mesa de mármol junto a la ventana. La anciana no respondió de inmediato. Sus ojos permanecían fijos en el colgante. Una cadena de oro blanco con una pequeña mariposa, tan familiar que casi le impedía respirar con normalidad. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? Deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios ¿qué crees que va a pasar con este misterioso collar? Las lágrimas comenzaron a nublar la vista de Mercedes, revelando una emoción que había reprimido por décadas. La camarera, cuya placa de identificación indicaba que se llamaba Carmen, notó la extraña reacción y se inclinó. Preocupada. ¿Se encuentra bien, señora? ¿Necesita un vaso de agua? El collar se balanceaba suavemente con cada movimiento de Carmen, y Mercedes tuvo que sujetarse al borde de la mesa para no colapsar. Esa pequeña mariposa de oro blanco con una diminuta perla en el centro había pertenecido a su nieta, Isabel, quien había desaparecido misteriosamente 15 años atrás, cuando apenas tenía 10 años. La historia de Isabel era un dolor que Mercedes había intentado enterrar, pero que nunca había logrado sanar por completo. Isabel era la hija de su único hijo, Ricardo, quien había fallecido en un accidente de tráfico, junto a su esposa cuando la niña tenía solo 8 años. A pesar de su edad y su fortuna, Mercedes había asumido la custodia de la pequeña sin dudar, convirtiéndose no solo en su abuela, sino en su protectora y su universo entero. Isabel era una niña única, con una sonrisa que llenaba de luz cualquier espacio y una curiosidad inagotable que hacía de cada día una aventura. El collar de mariposa había sido un regalo de Mercedes a Isabel en su 10º cumpleaños, apenas 2 meses antes de su desaparición. Era una pieza diseñada exclusivamente por un renombrado joyero del barrio de Salamanca, con una inscripción en la parte trasera que decía: «Para mi mariposa que siempre encuentre el camino a casa, abuela Mercedes». La niña había llorado de felicidad al recibirlo, prometiendo que jamás se lo quitaría. Una promesa que había cumplido fielmente hasta el día de su desaparición. Esa tarde de octubre de 2009, Isabel había salido de la mansión familiar en 1900 en Pozuelo de Alarcón para ir a su clase de ballet, una actividad que amaba y en la que destacaba por su gracia innata. El chofer habitual, don Esteban, se había reportado enfermo y Mercedes había decidido que Isabel podría caminar hasta la academia, que estaba a solo unas pocas cuadras. Una decisión que la había atormentado miles de veces durante los últimos 15 años, preguntándose qué habría pasado si la hubiera acompañado, o si hubiera llamado un taxi. Isabel nunca llegó a su clase. La profesora llamó a Mercedes a las 5 de la tarde para preguntar por la ausencia de la niña, y en ese momento, la vida de Mercedes se desmoronó. La policía inició una investigación inmediata. Se colocaron carteles por toda la ciudad, y se ofreció una recompensa millonaria por cualquier información. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron inútiles. La niña había desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra se la hubiera tragado. Durante los primeros años, Mercedes mantuvo viva la esperanza. Contrató a los mejores detectives privados de España y Europa, colaboró con organizaciones internacionales dedicadas a la búsqueda de niños desaparecidos, y apareció en innumerables programas de televisión. Su fortuna, construida a través de inversiones en bienes raíces y tecnología, se redujo considerablemente por los gastos, pero a ella no le importaba. Habría dado todo lo que tenía, y más por recuperar a Isabel. Los detectives siguieron múltiples pistas a lo largo de los años.
Hubo avistamientos reportados en diferentes ciudades de España, e incluso en Francia y Portugal, pero ninguno era Isabel. Recibieron llamadas de extorsionadores que exigían rescates millonarios, pero todas resultaron ser alarmas falsas que solo revivían su dolor. La teoría policial más aceptada era que Isabel había sido víctima de una red de tráfico de menores, una posibilidad que atormentaba a Mercedes cada noche. Con el tiempo, las investigaciones se ralentizaron. Las llamadas de los medios se volvieron menos frecuentes y el mundo pareció olvidar a Isabel Villarreal. Pero Mercedes jamás la olvidó. Cada mañana despertaba pensando en su nieta. Cada noche se dormía preguntándose si Isabel estaría viva, si recordaría a la abuela que la amaba más que a su propia vida. La mansión familiar se había convertido en un mausoleo de recuerdos, con la habitación de Isabel preservada exactamente como la había dejado. Mercedes desarrolló una rutina obsesiva, visitando diferentes lugares de Madrid, cafés, parques, centros comerciales, estaciones de tren, cualquier sitio donde una joven de ahora 25 años pudiera estar. Amigos y familiares le habían sugerido buscar ayuda psicológica, pero ella se negaba rotundamente. Para ella, aceptar ayuda profesional significaría admitir que Isabel estaba muerta, una posibilidad que su corazón se negaba a contemplar. Y ahora, en ese pequeño y acogedor café, se encontraba frente a una joven que llevaba el collar de Isabel. Mercedes trató de recuperar la compostura, secándose discretamente las lágrimas con un pañuelo de seda, mientras Carmen esperaba pacientemente. «Disculpe», murmuró Mercedes con voz temblorosa. «¿Podría decirme dónde consiguió ese collar tan hermoso?» Carmen se llevó la mano al cuello, tocando la pequeña mariposa con ternura. «Este collar es una historia un poco complicada, señora. ¿Está segura de que se encuentra bien? Se ve muy pálida». Mercedes asintió, mintiendo descaradamente sobre su estado. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, y sus manos temblaban mientras intentaba mantener la calma. «Sí, estoy bien, solo que ese collar me resulta muy familiar. ¿Podría contarme cómo lo obtuvo?» Carmen miró a su alrededor, notando que el café estaba casi vacío, y decidió sentarse frente a Mercedes. «Bueno, la verdad es que este collar pertenecía a mi hermana. Se llamaba Isabel, y desapareció cuando éramos muy pequeñas». El mundo de Mercedes se detuvo por completo. ¿Isabel? ¿Su Isabel? La sangre se le heló en las venas y por un momento pensó que se desmayaría. «¿Isabel?», repitió con un hilo de voz apenas audible. Carmen asintió, sus propios ojos llenándose de lágrimas. «Sí, Isabel. Tenía 10 años cuando desapareció. Yo era 2 años menor, solo tenía 8. Fue devastador para mi familia». Mercedes sentía que estaba en un sueño o una pesadilla. Las palabras de Carmen no tenían sentido. Su nieta era hija única. No tenía hermanas y había crecido con ella. ¿Cómo era posible que esta joven dijera ser su hermana? Estaba totalmente confundida. Era una coincidencia cruel del destino. «Carmen», dijo Mercedes tratando de mantener la voz estable, «¿podrías contarme más sobre tu hermana Isabel? ¿Cuál era su apellido? ¿Dónde vivían?» Carmen se secó los ojos y respiró hondo. Su apellido era... Bueno, nuestro apellido era Morales. Vivíamos en un barrio humilde en las afueras de Madrid, en Vallecas. Mi madre trabajaba limpiando casas y mi padre nos había abandonado cuando yo era muy pequeña. No teníamos mucho dinero, pero éramos felices. Isabel, mi madre y yo. La información de Carmen no coincidía en absoluto. Su Isabel era Villarreal y había vivido en una mansión en Pozuelo de Alarcón. Sin embargo, el collar era idéntico, y Mercedes estaba segura de que esa joya era única, diseñada especialmente para su nieta. «Carmen, ¿podrías mostrarme la parte de atrás del colgante?», y preguntó Mercedes con el corazón en la garganta. Carmen dudó por un momento, pero finalmente se desabrochó el collar y se lo entregó. Con manos temblorosas, la anciana giró la mariposa y leyó la inscripción que conocía de memoria. «Para mi mariposa que siempre encuentre el camino a casa». Abuela Mercedes. Las lágrimas que había estado conteniendo fluyeron libremente por sus mejillas y un sollozo se le escapó. Era el collar de Isabel. Pero, ¿cómo había llegado a las manos de Carmen Morales? «Señora, ¿qué dice la inscripción?», preguntó Carmen visiblemente confundida. «¿La conoce?». Mercedes no podía hablar. Su garganta estaba cerrada por la emoción y la confusión. Tras varios minutos de silencio, durante los cuales Carmen le ofreció pañuelos de papel y agua, Mercedes finalmente logró articular las palabras que cambiarían ambas vidas para siempre. «Carmen, yo soy Mercedes. Yo soy la abuela Mercedes que escribió esta inscripción». La expresión de Carmen pasó de la preocupación al shock total. La miró como si fuera un fantasma, sus ojos moviéndose entre el rostro de la anciana y el collar.
¿Usted es la abuela Mercedes? Pero, ¿cómo es posible? Isabel nunca mencionó tener una abuela rica. Nosotras éramos pobres. Mi madre trabajaba día y noche para poder pagar el alquiler y la comida. ¿Cómo puede ser la abuela de Isabel? Mercedes se dio cuenta de que había un misterio, mucho más profundo y complejo de lo que había imaginado. Ambas tenían información real sobre una niña llamada Isabel, pero las historias no coincidían. ¿Había vivido Isabel una doble vida? ¿O había una explicación más siniestra detrás de esta confusión? Carmen, necesito que me cuentes todo lo que recuerdas sobre Isabel, desde el principio, y yo haré lo mismo contigo. Creo que juntas podemos resolver este misterio. Durante las siguientes horas, Mercedes y Carmen intercambiaron sus historias, comparando recuerdos y fechas. Lo que emergió fue un complejo rompecabezas que ninguna de las dos podía resolver sola. Carmen recordaba a una hermana mayor que era su protectora y mejor amiga, una niña que a veces llegaba a casa con ropa y juguetes caros, diciendo que una señora bonita que conocía en el parque se los había regalado. Isabel le había contado que esa mujer la llevaba a lugares hermosos y le compraba cosas lindas, pero que era un secreto que no podía decirle a su madre. Mercedes, por su parte, recordaba que Isabel a veces llegaba tarde de sus actividades, diciendo que había estado jugando con una nueva amiga en el parque. Mercedes nunca le había prestado mucha atención a esos comentarios, asumiendo que Isabel había hecho amistad con alguna niña del vecindario. Nunca se le había ocurrido investigar a esas nuevas amigas o los regalos que Isabel a veces mencionaba vagamente. Gradualmente, una teoría perturbadora y plausible se formó en la mente de ambas mujeres. Era posible que alguien hubiera estado manipulando a Isabel, ganándose su confianza mientras planeaba su secuestro. Era posible que esa persona hubiera creado una identidad falsa para Isabel, haciéndole creer que tenía una familia diferente en otro barrio. Mercedes había leído sobre el lavado de cerebro en niños secuestrados, pero nunca había considerado que pudiera aplicarse a su caso. «Carmen», dijo Mercedes lentamente, «¿recuerdas exactamente qué pasó el día que Isabel desapareció?» Carmen cerró los ojos, intentando invocar recuerdos dolorosos que había reprimido. «Recuerdo que Isabel salió esa mañana diciendo que iba a encontrarse con la señora bonita en el parque. Yo quería ir, pero ella me dijo que la señora solo quería verla a ella. Mi madre estaba trabajando, así que me quedé sola en casa viendo televisión. Isabel nunca regresó, y cuando mi madre llegó a casa esa noche, llamamos a la policía». La historia de Carmen tenía elementos que resonaban con la de Mercedes, pero también discrepancias. Según Mercedes, Isabel había salido para su clase de ballet, sin mencionar a nadie en el parque. Sin embargo, ambas versiones coincidían en que Isabel había desaparecido un día de octubre de 2009. Mercedes sintió una mezcla de esperanza y terror. Si Carmen era realmente la hermana de Isabel, significaba que su nieta había sobrevivido el tiempo suficiente para formar nuevos lazos familiares. Pero también significaba que había sido sometida a algún tipo de manipulación psicológica. ¿Qué más le habían hecho? ¿Qué clase de persona era capaz de algo tan cruel? «Carmen, ¿qué pasó con tu madre después de que Isabel desapareció?», preguntó Mercedes. Carmen bajó la mirada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi madre nunca se recuperó de la pérdida. Se culpaba a sí misma por dejar que Isabel fuera sola al parque. Empezó a beber y perdió su trabajo. Perdimos la casa y terminamos viviendo en refugios hasta que yo cumplí 18. Mi madre murió hace 3 años de cirrosis. El alcohol la mató». La historia de Carmen era desgarradora, y Mercedes sintió una culpa aplastante. Mientras ella había tenido los recursos para buscar a Isabel, esta otra familia había sufrido en silencio y pobreza. Si Isabel había vivido una doble vida, manipulada por alguien, entonces ambas familias habían sido víctimas de un crimen horrible y sofisticado. «Carmen, ¿tienes alguna foto de Isabel? ¿Algún documento o evidencia?», preguntó Mercedes. Carmen asintió y sacó su móvil. Después de buscar, le mostró una foto borrosa de 2 niñas pequeñas abrazándose. La niña mayor tenía el cabello castaño claro y los ojos verdes característicos de Isabel. Aunque la calidad no permitía estar completamente segura, Mercedes la miró fijamente. Había similitudes innegables, pero podría ser otra niña. Sin embargo, el collar era una evidencia irrefutable de la conexión directa entre Carmen y la Isabel que Mercedes había perdido. «Carmen, necesito hacerte una pregunta muy importante y necesito que seas completamente honesta», dijo Mercedes tomando las manos de la joven. «Es posible que tu hermana Isabel no fuera realmente tu hermana biológica. Es posible que alguien la haya traído a tu familia». Carmen frunció el ceño.
No entiendo lo que quiere decir, señora. Isabel siempre estuvo con nosotras. Yo la recuerdo desde que era muy pequeña. Mercedes se dio cuenta de que si sus sospechas eran correctas, Carmen habría sido demasiado joven para recordar las circunstancias exactas de la llegada de Isabel. Un niño de 6 o 7 años fácilmente podría aceptar la historia de que una niña mayor era su hermana, especialmente si los adultos reforzaban esa narrativa. Carmen, ¿recuerdas si Isabel alguna vez habló de otra vida, de otros recuerdos que no involucraran a tu familia? Carmen permaneció en silencio por varios minutos tratando de recordar. Ahora que lo menciona, dijo finalmente. Isabel a veces tenía pesadillas. Gritaba nombres que yo no reconocía. Decía cosas como abuela Mercedes o quiero ir a casa. Mi madre siempre decía que eran solo pesadillas. Pero ahora que lo pienso, tal vez no lo eran. La revelación de Carmen confirmó las peores sospechas de Mercedes. Isabel había sido secuestrada y sometida a algún tipo de lavado de cerebro, pero los recuerdos de su vida con Mercedes habían persistido. Se manifestaban como pesadillas y confusión. Era un crimen tan sofisticado y cruel que Mercedes se sintió enferma. Carmen, creo que tu hermana Isabel era en realidad mi nieta Isabel, dijo Mercedes con voz firme. Creo que alguien la secuestró y la llevó a vivir con tu familia, haciéndole creer que tenía una vida diferente. Tu madre probablemente no sabía la verdad. Carmen miró a Mercedes con incredulidad. ¿Está diciendo que Isabel fue secuestrada? ¿Que toda mi infancia con ella fue falsa? Preguntó con voz temblorosa. Mercedes se acercó y le tomó las manos. No, Carmen, tu amor por Isabel era real. Su amor por ti era real. Los momentos que compartieron fueron reales. Pero creo que alguien muy malo manipuló la situación para separarla de su familia original. Las implicaciones de esta teoría eran abrumadoras. Si era cierta, Isabel había sido víctima de un secuestro elaborado. También significaba que Carmen había perdido a alguien que amaba como a una hermana. Incluso si esa relación se había construido sobre una mentira. Y para Mercedes, significaba que su nieta había sufrido un trauma psicológico inimaginable. ¿Pero dónde está Isabel ahora?, preguntó Carmen. Si usted es su verdadera abuela, ¿por qué nunca regresó? Mercedes sintió el peso de 15 años de preguntas sin respuesta. No lo sé, Carmen. La he estado buscando todos estos años. He gastado una fortuna. He trabajado con policías y detectives. Pero nunca encontré una sola pista sólida hasta hoy. Carmen se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo podemos encontrarla? ¿Está viva? ¿Se acuerda de nosotras? Las preguntas se derramaban de Carmen, reflejando los mismos miedos y esperanzas que habían atormentado a Mercedes. Vamos a encontrarla juntas, dijo Mercedes con renovada determinación. Ahora que sabemos lo que realmente pasó, tenemos nuevas pistas que seguir. Podemos volver a hablar con la policía. Podemos investigar a la señora Bonita. Juntas somos más fuertes que solas. Carmen se detuvo y miró a Mercedes. ¿De verdad cree que después de 15 años todavía hay una posibilidad? Mercedes se levantó y se acercó a ella, tomándole las manos. Carmen, el hecho de que tú estés aquí, llevando su collar, no puede ser una coincidencia. Creo que Isabel quiere ser encontrada. Creo que el destino nos ha unido por una razón. Las dos mujeres permanecieron en silencio, procesando la magnitud de lo que habían descubierto. Finalmente Carmen habló con voz decidida. Señora Mercedes, la voy a ayudar a encontrar a Isabel. No importa lo que tengamos que hacer, fuera mi hermana real o no, la amo. Necesito saber qué le pasó. Mercedes sintió una oleada de gratitud y esperanza. Por primera vez en 15 años no estaba sola en su búsqueda. Carmen, quiero que sepas que desde este momento, tú también eres parte de mi familia, dijo Mercedes con voz emocionada. Isabel te amaba como a una hermana, y eso te convierte en mi nieta también. Vamos a encontrarla juntas y seremos una familia de verdad. Carmen comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Por primera vez en años, sentía un propósito real y alguien que entendía su dolor. Mercedes sacó su teléfono y marcó un número. Voy a llamar a mi detective privado. Necesitamos empezar a investigar inmediatamente. Mientras los recuerdos están frescos, Carmen asintió con entusiasmo. ¿Qué necesita que haga? ¿Qué información puedo dar? Mercedes le sonrió con la primera sonrisa genuina que había tenido en años. Necesito que me cuentes todo lo que recuerdas sobre Isabel. Cada detalle, cada conversación, cada momento inusual. Y necesito que me ayudes a entender cómo era la vida en tu familia cuando ella estaba allí. Mientras Mercedes hacía su llamada, Carmen comenzó a escribir en una servilleta todos los recuerdos.
que podía evocar, los nombres que gritaba en sus pesadillas, los regalos inexplicables, las veces que parecía desorientada. Cada detalle podría ser una pista crucial. El detective de Mercedes, Carlos Méndez, que había trabajado en el caso durante 10 años, aceptó reunirse con ellas esa misma tarde. Carlos era uno de los pocos que nunca había perdido la esperanza. La noticia de las nuevas pistas lo llenó de emoción. Cuando Carmen cerró el café, su jefe, comprensivo, la dejó ir. Ella y Mercedes se dirigieron al elegante distrito financiero de Madrid, donde estaba la oficina de la anciana. Carmen nunca había estado en un edificio tan lujoso, con mármoles importados y obras de arte. La oficina reflejaba el éxito de Mercedes, pero también su obsesión de 15 años. Las paredes estaban cubiertas con mapas de Madrid y otras ciudades, marcados con chinchetas rojas en los lugares donde se había reportado haber visto a Isabel. Había archivadores llenos de informes policiales, transcripciones de entrevistas y fotografías forenses. Una pared entera estaba dedicada a fotos de Isabel y representaciones de cómo podría verse ahora. Carmen se quedó sin aliento al ver la magnitud de la búsqueda. ¿Todo esto para encontrar a Isabel?, me preguntó con asombro. Mercedes asintió con lágrimas en los ojos. Cada día durante los últimos 15 años he trabajado en encontrarla. Es lo primero que pienso al despertar y lo último antes de dormir. Mi vida entera se ha centrado en traerla de vuelta a casa. Carlos llegó puntualmente a las 5 de la tarde. Era un hombre de mediana edad, con cabello gris y ojos astutos, especializado en los casos más difíciles. El caso de Isabel había sido uno de los más desafiantes y personales para él. Mercedes, esta nueva información lo cambia todo, dijo Carlos revisando las notas de Carmen. Si hubo una señora bonita manipulando a Isabel, el secuestro no fue un crimen de oportunidad. Fue algo mucho más sofisticado y premeditado. Mercedes se sentó detrás de su escritorio de caoba. Carlos, necesito que investigues todo sobre la familia. Morales en Vallecas en 2009. Quiero saber quién era la madre de Carmen. ¿Cómo llegó Isabel a su familia? Si alguien los manipuló, debe haber registros, algo. También necesito que investigues a todas las personas que tenían acceso a Isabel, sus profesores, los empleados de la biblioteca, incluso la gente del parque donde jugaba. Carmen levantó la mano tímidamente. Señor Carlos, ¿puedo agregar algo? Carlos asintió. Isabel solía dibujar mucho. Hacía dibujos de lugares hermosos, casas grandes, jardines con flores. Mi madre pensaba que eran fantasías, pero ahora me pregunto si estaba dibujando recuerdos de su vida real con la señora Mercedes. Carmen hizo una pausa. También dibujaba a una mujer mayor con cabello gris y vestidos elegantes. Siempre decía que era la abuela de sus sueños. Las palabras de Carmen golpearon a Mercedes. Isabel había estado dibujando recuerdos de su vida real. Su mente había luchado contra la manipulación. ¿Tienes alguno de esos dibujos?, preguntó Mercedes. Carmen negó con la cabeza. Se perdieron cuando nos mudamos a los refugios. Carlos se inclinó. Carmen, ¿recuerdas si Isabel mencionó nombres o lugares específicos en sus pesadillas? Carmen cerró los ojos concentrándose. Ella solía decir Poelo mucho. No sabía qué significaba, pero ahora entiendo que es Pozuelo. También decía algo sobre la Casa Blanca con las rosas rojas, y mencionaba un nombre, Esteban. Decía, ¿dónde está don Esteban? La Mercedes se llevó las manos al pecho. Esteban había sido el chofer de la familia, y la mansión de Mercedes en Pozuelo era una casa blanca con un jardín lleno de rosas rojas. Los recuerdos de su nieta habían permanecido intactos. Carmen, ¿recuerdas algo más sobre la señora Bonita?, y preguntó Carlos. ¿Alguna descripción física sobre su coche? Carmen frunció el ceño. Isabel decía que tenía cabello rubio muy corto y siempre usaba perfume que olía a flores. Conducía un coche azul brillante y a veces le traía dulces de una tienda elegante. Mercedes y Carlos intercambiaron miradas. Estos detalles eran mucho más específicos de lo que habían tenido en 15 años. ¿Isabel alguna vez dijo dónde se encontraba con esta mujer?, y preguntó Carlos. Carmen asintió. Sí, siempre era en el Parque del Retiro, cerca de la fuente. Isabel decía que la señora la esperaba allí con globos o helados. El Parque del Retiro estaba a medio camino entre Pozuelo y Vallecas. Un lugar perfecto para alguien que quisiera interceptar a una niña. Carlos comenzó a hacer más anotaciones. Mercedes, necesitamos revisar todas las grabaciones de seguridad del Retiro de 2009 y hablar con cualquier empleado que aún trabaje allí. Y necesitamos investigar a todas las mujeres rubias que tuvieran acceso a la información personal de Isabel, continuó Mercedes.
profesores, conductores de reemplazo. Una idea terrible se formó en su mente. Carlos, ¿es posible que alguien de mi propio círculo estuviera involucrado? Carlos asintió. Vamos a investigar a todos los empleados que trabajaron en tu casa en 2008 y 2009. Niñeras, profesores. Carmen estaba escuchando con creciente ansiedad. ¿Están diciendo que alguien planeó todo esto durante meses? Mercedes se acercó y le puso una mano en el hombro. Carmen, sé que esto es abrumador, pero necesitas entender que tú no hiciste nada malo. Tu madre no hizo nada malo. Ustedes fueron víctimas, al igual que Isabel. Carlos continuó tomando notas. Necesitamos investigar cualquier conexión entre la familia, Morales y las personas en el círculo de Mercedes. ¿Cómo llegó Isabel a la familia de Carmen? ¿Hubo algún intermediario? Carmen reflexionó. Mi madre nunca habló mucho sobre cómo Isabel llegó a nosotras. Decía que Isabel siempre había sido parte de nuestra familia. Pero ahora que lo pienso, recuerdo que una mujer venía a visitarnos a veces. Una mujer bien vestida que hablaba con mi madre en voz baja y luego se iba. La descripción de Carmen de la mujer era otra pista importante. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Recuerdas algo más sobre ella? Carmen cerró los ojos. Era más joven que mi madre, quizás unos 30 y tantos. Tenía cabello castaño claro y siempre llevaba un maletín negro. Venía tal vez una vez al mes, y después de sus visitas, mi madre siempre parecía tener más dinero. Mercedes sintió un escalofrío. La descripción de Carmen sonaba a una trabajadora social. Pero si Isabel hubiera sido colocada oficialmente con la familia Morales, habría registros. El hecho de que no hubiera registros sugería que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Carmen, ¿esta mujer alguna vez interactuaba directamente con Isabel? Y preguntó Carlos. Carmen asintió. Sí, a veces hablaba con Isabel en privado. Isabel se ponía muy nerviosa cuando esta mujer venía, y después de que se iba, tenía pesadillas terribles. Carlos se dirigió a Mercedes. Necesitamos investigar a todas las organizaciones de servicios sociales, legítimas y fraudulentas, que operaban en Madrid en ese periodo. También necesitamos verificar si hubo algún empleado corrupto que pudiera haber estado facilitando colocaciones ilegales. Mercedes asintió. Carlos, contrata a todos los investigadores adicionales que necesites. El dinero no es un obstáculo. Quiero que esta investigación tenga prioridad absoluta. Carmen se levantó de su silla visiblemente agitada. ¿Pero por qué alguien haría algo tan elaborado? ¿Por qué no solo secuestrarla y ya? ¿Por qué crear toda esta farsa? Mercedes había estado haciéndose la misma pregunta. Carmen, creo que quien hizo esto quería que Isabel desapareciera de mi vida, pero también quería mantenerla bajo control. Si la hubieran secuestrado de forma tradicional, la policía la habría buscado agresivamente. Pero si parecía que había desaparecido de dos familias con historias contradictorias, la investigación se volvería confusa. La teoría de Mercedes tenía sentido, pero sugería un nivel de planificación casi incomprensible. También es posible que quien hizo esto quisiera estudiar a Isabel, agregó Carlos. Algunos traficantes de niños mantienen a sus víctimas en situaciones controladas antes de transportarlas. La posibilidad de que Isabel hubiera sido víctima de tráfico humano era algo que Mercedes había temido durante años. Carlos, necesito que investigues todas las redes de tráfico humano en España en 2009. Carmen se dirigió a Mercedes con lágrimas en los ojos. ¿Cree que Isabel todavía está viva después de todo este tiempo? Mercedes tomó sus manos y la miró directamente a los ojos. Carmen, tengo que creer que está viva. He vivido con esa esperanza por 15 años y no voy a renunciar a ella ahora. Especialmente ahora que te tengo a ti como aliada. Carlos cerró su libreta. Señoras, van a necesitar prepararse mentalmente para lo que podamos descubrir. Las pistas se han enfriado. Vamos a necesitar suerte además de trabajo duro. Mercedes asintió. Carlos, entiendo los riesgos. Pero por primera vez en 15 años, siento que tenemos un camino real. Antes de irse, Carlos se dirigió a Carmen. Carmen, es posible que necesitemos que nos acompañes a lugares en Vallecas. ¿Estarás disponible? Carmen asintió sin dudarlo. Señor Carlos, haré lo que sea necesario. Isabel era la persona más importante en mi vida de niña y si hay una posibilidad de encontrarla, no voy a descansar. Después de que Carlos se fue, Mercedes y Carmen se quedaron en la oficina, procesando las abrumadoras emociones del día. Mercedes le ofreció a Carmen quedarse en la mansión, una oferta que Carmen aceptó con gratitud. La idea de estar sola en su apartamento, después de lo que había descubierto, era insoportable. El viaje a Pozuelo de Alarcón en el Mercedes-Benz fue silencioso. Carmen miraba por la ventana, tratando de imaginar a Isabel
caminando por esos mismos lugares, 15 años atrás. Cuando llegaron a la mansión, se quedó sin aliento. La Casa Blanca con las rosas rojas que Isabel había dibujado era aún más hermosa en persona. Mercedes guió a Carmen por la casa, mostrándole las habitaciones de Isabel. La habitación de la niña había sido preservada exactamente como la había dejado. Carmen se sentó en la cama de Isabel, sintiendo una extraña, pero profunda conexión con los recuerdos. Esta era realmente su habitación, murmuró Carmen, los lugares que ella dibujaba, las cosas de las que hablaba en sus pesadillas. Todo era real. Mercedes se sentó junto a ella. Carmen, quiero que sepas que esta habitación también puede ser tuya. Eres parte de esta historia ahora, y eso te convierte en parte de mi familia. Esa noche, Carmen tuvo sueños vívidos sobre Isabel. Pero por primera vez en años no eran pesadillas. Soñó con Isabel como una joven adulta, sonriendo y diciendo que estaba lista para volver a casa. Cuando despertó, sintió un propósito y una esperanza que no había experimentado desde la infancia. Mercedes ya estaba preparando el desayuno y juntas comenzaron a planificar los primeros pasos de su búsqueda. Carlos llamó temprano con noticias. Había encontrado varias irregularidades en los registros de servicios sociales de 2009 que requerían más investigación. También había localizado a varios empleados del Parque del Retiro. Mercedes, creo que estamos en el camino correcto, dijo Carlos. Las pistas están empezando a conectarse. Mercedes y Carmen pasaron la mañana revisando cajas de documentos de la investigación original, buscando detalles que ahora pudieran tener un nuevo significado. Encontraron varios reportes de testigos que mencionaban avistamientos de una mujer rubia con una niña, avistamientos que habían sido descartados. Mercedes, mira esto, dijo Carmen señalando un reporte. Este testigo dice que vio a una mujer rubia con una niña de cabello castaño cerca de una estación de metro en Vallecas. La niña llevaba un collar de mariposa. Mercedes leyó el reporte con excitación. Era otra pieza del rompecabezas. El reporte había sido archivado como no concluyente, pero ahora, sabiendo que Isabel había vivido en Vallecas, cobraba un nuevo significado. Era evidencia de que Isabel había estado siendo transportada entre diferentes ubicaciones. Carmen estudiaba un mapa de Madrid cuando notó algo significativo. Mercedes, la estación de metro donde fue vista está exactamente en la línea que conecta Pozuelo con Vallecas, pasando por el Parque del Retiro. Mercedes trazó la ruta con su dedo, viendo el patrón que Carmen había identificado. La meticulosa planificación era impresionante y aterradora. Quien había orquestado el secuestro había pensado en cada detalle. Era el trabajo de alguien con conocimiento, profesional de secuestros y lavado de cerebro. Carlos llegó esa tarde con noticias de sus entrevistas. Un empleado de mantenimiento recordaba vívidamente a una mujer rubia que se encontraba con una niña cerca de la fuente. La describió exactamente como Carmen la recordaba. Dijo que la niña parecía nerviosa. La descripción proporcionaba confirmación independiente de los recuerdos de Carmen. Carlos también había obtenido las grabaciones de seguridad del parque y estaba trabajando para restaurarlas. Cualquier imagen clara de la mujer o su vehículo sería invaluable, explicó Carlos. Mercedes preguntó por la investigación de los servicios sociales. Carlos consultó sus notas. He identificado a 3 mujeres que coinciden parcialmente. Una de ellas, Patricia Vega, fue despedida en octubre de 2009 por irregularidades en la documentación. El momento del despido era sospechosamente cercano a la desaparición de Isabel. Carlos investiga a Patricia Vega exhaustivamente, dijo Mercedes. Carlos asintió. También verificaré si tiene conexiones con redes criminales. ¿Creen que esta Patricia Vega podría ser la mujer que visitaba a mi madre?, preguntó Carmen. Mercedes tomó su mano. Es posible, Carmen. Y si es así, ella podría tener las respuestas que hemos estado buscando. La posibilidad de estar tan cerca de la verdad era emocionante y aterradora. Carlos se preparó para irse, pero antes les advirtió. Si estamos en lo correcto, estas personas podrían ser muy peligrosas. No intenten contactarlas directamente. Dejen que los profesionales lo manejen. Esa noche Mercedes y Carmen cenaron juntas. Carmen no podía dejar de mirar el retrato de Isabel, viendo en él a la hermana que recordaba. Se ve tan feliz en esta pintura, comentó. Con nosotras a veces se veía feliz. Pero siempre había algo triste en sus ojos, como si estuviera perdida. Mercedes la miró. Isabel era una niña alegre. Si había tristeza, era porque una parte de ella recordaba su vida real aquí. Mercedes luchó con sus emociones. Carmen, sé que esto debe ser difícil para ti. Descubrir que tu infancia con Isabel se basó en una mentira.
pero quiero que sepas que el amor que compartieron era real. Carmen la miró fijamente. Señora Mercedes, creo que en el fondo siempre supe que algo no estaba bien. Isabel era diferente a nosotras. Sabía cosas que una niña de nuestro barrio no debería saber. Tenía modales que mi madre nunca le había enseñado, pero la amaba tanto que no quería hacer preguntas. La confesión de Carmen reveló su amor protector hacia Isabel. El hecho de que protegieras a Isabel demuestra el tipo de persona que eres, dijo Mercedes. Isabel tuvo suerte de tenerte en su vida. Tu amor probablemente la ayudó a mantener un sentido de normalidad. Después de cenar, Mercedes llevó a Carmen al estudio donde guardaba los recuerdos de Isabel. Había álbumes de fotos, videos de cumpleaños, incluso grabaciones de audio. Carmen revisó los tesoros con fascinación. Mire, aquí está Isabel aprendiendo a montar en bicicleta, dijo Mercedes. Carmen notó la determinación en el rostro de la niña, que reconocía de sus propios recuerdos. En un video, Isabel de 9 años cantaba una canción que había inventado sobre mariposas que vuelan a casa. Carmen se emocionó al reconocer fragmentos de la misma melodía. Era evidencia de que Isabel había mantenido conexiones subconscientes con su vida real. ¿Reconoces esa canción?, preguntó Mercedes. Carmen asintió. Isabel la cantaba a veces, pero las palabras eran diferentes, más confusas. Ahora entiendo que estaba tratando de recordar la versión original. Era otra confirmación de que la manipulación no había sido completamente exitosa. Mientras revisaban los recuerdos, Carmen comenzó a notar patrones en el comportamiento y las expresiones de Isabel, que resonaban con sus propios recuerdos. La forma en que arrugaba la nariz, cómo se mordía el labio, la manera en que se reía. Estos pequeños detalles de personalidad habían permanecido. Mercedes, dijo Carmen. Estoy completamente convencida de que su Isabel y mi Isabel son la misma persona. La personalidad, los gestos, incluso la forma en que su voz sonaba en estos videos. Es ella. Mercedes sintió una profunda validación. Después de años de incertidumbre, finalmente tenía la confirmación. La noche terminó con ambas mujeres sintiéndose más unidas y determinadas. Carmen se durmió en la habitación de invitados, rodeada de los recuerdos de su hermana. Mercedes, por primera vez en mucho tiempo, se durmió con un sentimiento de esperanza genuina. A la mañana siguiente, Carlos llamó con noticias importantes. Mercedes, Patricia Vega ha estado bajo investigación por varias agencias. Está conectada con una red internacional de tráfico humano. Ha sido arrestada 2 veces pero liberada por falta de evidencia. La noticia confirmó las peores sospechas de Mercedes. También explicaba la sofisticación del plan. Carlos, ¿dónde está Patricia Vega ahora?, preguntó Mercedes. Según nuestros registros, vive en un apartamento en Carabanchel bajo un nombre falso. Hemos estado coordinando con la policía para planear un operativo. Carlos explicó que Patricia había estado usando múltiples identidades para acceder a familias vulnerables. La parte más perturbadora, continuó Carlos, es que hemos encontrado evidencia de que Patricia ha estado involucrada en al menos 12 casos de niños desaparecidos en los últimos 15 años. La revelación fue devastadora para Mercedes y Carmen. Significaba que otras familias habían sufrido la misma pérdida. Carlos, ¿alguno de esos otros niños ha sido encontrado?, preguntó Mercedes. 2 de ellos fueron rescatados en Francia hace 3 años, pero los otros 10 siguen desaparecidos. Carmen se levantó de la mesa. Están diciendo que hay otros niños como Isabel que todavía podrían estar vivos. La posibilidad añadía una urgencia adicional a su búsqueda. Carmen, esto significa que nuestra investigación podría ayudar a salvar a otros niños también, dijo Mercedes. Carlos continuó proporcionando detalles sobre el operativo policial. Van a arrestar a Patricia Vega esta tarde. También van a registrar su apartamento en busca de evidencia. Mercedes sintió su corazón acelerarse. Finalmente estaban a punto de confrontar a la persona que había destruido su vida. Carlos, ¿podemos estar presentes durante el interrogatorio?, preguntó Mercedes. Carlos hizo una pausa. Mercedes, entiendo, pero no es seguro ni aconsejable. Patricia Vega es una criminal profesional. Mercedes entendió, pero la idea de no poder confrontarla era insoportable. Al menos podremos saber inmediatamente lo que ella dice sobre Isabel. ¿Nos mantendrás informadas?, Carlos aseguró que lo haría. Carmen se inclinó hacia el teléfono. ¿Qué pasa si Patricia no sabe dónde está Isabel ahora? Era una posibilidad que todos temían. Mercedes la abrazó. Carmen, tenemos que mantener la esperanza de que Patricia tenga información útil. Cualquier pista podría llevarnos más cerca de encontrarla. El teléfono de Mercedes sonó alrededor de las 3 de la tarde. Era Carlos. Mercedes, tenemos a Patricia Vega bajo custodia. El arresto fue exitoso.
Inicialmente se negó a hablar, pero cuando la confrontamos con la evidencia de su conexión con Isabel, comenzó a negociar. Mercedes puso el teléfono en altavoz. ¿Qué tipo de negociación? Patricia está afirmando que tiene información sobre varias víctimas, incluyendo a Isabel, pero solo hablará a cambio de una reducción de sentencia, explicó Carlos. Los fiscales lo están considerando, porque la información que ella podría dar podría llevar al rescate de otros niños. Carmen se inclinó. ¿Patricia mencionó específicamente a Isabel? Carlos confirmó que Patricia había mostrado reconocimiento al ver las fotos de Isabel. También encontraron material interesante en su apartamento, añadió. Documentos, fotos, registros financieros que estamos analizando. ¿Hay algo más que necesiten saber?, dijo Carlos. En el apartamento de Patricia encontraron un cuaderno con nombres, fechas y ubicaciones. El nombre Isabel Villarreal aparece en ese cuaderno junto con lo que parece ser una dirección en Marruecos. Mercedes sintió como si su corazón se hubiera detenido. Marruecos era un destino común para las víctimas de tráfico humano desde España. Carmen se llevó las manos a la boca, horrorizada. ¿Qué significa eso? ¿Significa que Isabel está en Marruecos? Carlos explicó que la dirección podía ser muchas cosas. Estamos coordinando con las autoridades marroquíes, pero esto va a requerir cooperación internacional y podría tomar tiempo. Mercedes se sintió abrumada. Finalmente tenían una pista concreta. Pero la idea de que Isabel estuviera en otro país hacía que el rescate pareciera mucho más difícil. Carlos, ¿qué podemos hacer para acelerar la investigación en Marruecos? ¿Puedo contratar investigadores privados allí?, preguntó Mercedes. Carlos le advirtió sobre los peligros. Las redes criminales en esa región son muy peligrosas. Cualquier investigación no autorizada podría poner en peligro tanto a Isabel como a ustedes. Carmen había estado pensando. Carlos, ¿es posible que Patricia haya mantenido contacto con Isabel a lo largo de los años? Es posible que sepa dónde está ahora. Carlos explicó que en las redes de tráfico humano era común que los intermediarios perdieran contacto con las víctimas, pero que algunas organizaciones mantenían registros. La llamada terminó con la promesa de que Carlos las mantendría informadas. Mercedes y Carmen se quedaron en silencio, procesando la magnitud de lo que habían aprendido. Después de 15 años de incertidumbre, de repente tenían más información de la que podían procesar emocionalmente. Mercedes, dijo Carmen, ¿cree que Isabel recuerda quién es realmente después de tantos años? Era una pregunta que había atormentado a Mercedes. Carmen, creo que una parte de Isabel siempre ha sabido quién es. Los recuerdos que mantuvo incluso cuando estaba contigo son la prueba. Mercedes se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. He leído mucho sobre el trauma psicológico. Los especialistas dicen que los recuerdos de amor y seguridad son casi imposibles de borrar por completo. Creo que Isabel recuerda el amor, incluso si los detalles están confusos. Carmen se unió a ella en la ventana. ¿Sabe qué es lo que más me da esperanza?, preguntó. El hecho de que, a pesar de todo, Isabel nunca dejó de cantar esa canción sobre las mariposas que vuelan a casa. Una parte de ella siempre supo que tenía un hogar al cual regresar. Mercedes sintió lágrimas correr por sus mejillas. El resto del día pasó lentamente. Mercedes le mostró a Carmen más recuerdos de Isabel, incluyendo videos de sus clases de ballet. Carmen, a su vez, compartió más recuerdos de su tiempo con Isabel. Esa noche, Mercedes preparó la cena usando las recetas favoritas de Isabel, una tradición que había mantenido. Carmen ayudó, y juntas crearon un ambiente que honraba la memoria de Isabel y celebraba la esperanza renovada. Mercedes, dijo Carmen, sin importar lo que pase, conocerla y aprender la verdad sobre Isabel ha sido el regalo más grande que he recibido en años. Mercedes la abrazó. Carmen, tú has sido la respuesta a 15 años de oraciones. No solo me has dado esperanza de encontrar a Isabel, sino que me has dado una nueva hija en ti. Las dos mujeres cenaron bajo el retrato de Isabel, fortaleciendo el vínculo que se había formado a través de su amor compartido. A la mañana siguiente, Carlos llamó con otra noticia importante. Mercedes, tengo noticias significativas del interrogatorio de Patricia. Después de negociar, finalmente decidió cooperar completamente. Mercedes sintió su pulso acelerarse. ¿Qué dijo sobre Isabel? Carlos hizo una pausa. Patricia confirmó que Isabel fue parte de una operación de tráfico que operaba entre España y Marruecos. Según su testimonio, Isabel fue mantenida en España durante varios meses en diferentes ubicaciones mientras era preparada para el transporte internacional. Mercedes sintió náuseas. Patricia dijo,
Específicamente, ¿qué le pasó a Isabel? ¿Después de que desapareció de la familia de Carmen?, preguntó Mercedes. Carlos explicó que, según el testimonio de Patricia, Isabel había sido trasladada a una casa segura en las afueras de Madrid. Allí fue mantenida con otros niños mientras esperaba el transporte a Marruecos. Patricia afirma que Isabel fue transportada a Marruecos aproximadamente 3 meses después de su desaparición. En enero de 2010, Carmen se inclinó hacia el teléfono. Patricia dijo si Isabel estaba bien. Carlos explicó que Patricia había descrito a Isabel como resiliente, pero confundida. Según Patricia, Isabel había mantenido su personalidad fuerte, pero estaba claramente traumatizada. La descripción de Isabel como resiliente le dio a Mercedes un pequeño consuelo. Carlos, ¿Patricia dio detalles sobre la organización en Marruecos?, preguntó Mercedes. Carlos confirmó que Patricia había proporcionado nombres y direcciones específicas. También nos dio detalles sobre la ruta de transporte, incluyendo los puntos de cruce fronterizo. La cooperación de Patricia estaba proporcionando a los investigadores más información de la que habían tenido en 15 años. Mercedes sintió una urgencia abrumadora. Carlos, ¿cuánto tiempo tomará que las autoridades marroquíes investiguen las direcciones? Carlos explicó que la cooperación internacional podía tomar semanas o meses. Sin embargo, continuó, hay algo que podemos hacer. Los 2 niños que fueron rescatados de la red de Patricia hace 3 años, están ahora en un programa de protección de testigos. Con la aprobación adecuada podrían estar dispuestos a hablar con nosotros. Mercedes se aferró a esta posibilidad. Esos niños que fueron rescatados estuvieron en el mismo lugar que Isabel. ¿La conocieron? Carlos explicó que era posible. Necesitarán aprobación especial, pero creo que podemos conseguirla. Mercedes se levantó sintiendo una energía renovada. Carlos, haz lo que sea necesario para organizar esas entrevistas y, por favor, manténnos informadas. Después de la llamada, Mercedes y Carmen se sentaron juntas en el estudio. Carmen, dijo Mercedes, por primera vez en 15 años siento que realmente vamos a encontrar a Isabel. Puede tomar tiempo, pero tengo fe de que la vamos a traer a casa. Carmen asintió, sintiendo la misma convicción. Y sin importar lo que encontremos, sin importar en qué condición esté, vamos a amarla y cuidarla hasta que se sienta segura de nuevo. Ella ha sobrevivido a tanto y nosotras vamos a estar aquí para ayudarla a sanar. Las 2 mujeres se abrazaron, unidas en su determinación. Los días siguientes pasaron en una mezcla de actividad y espera. Carlos trabajó incansablemente, mientras Mercedes usaba sus conexiones para acelerar la cooperación internacional. Carmen había tomado un permiso de su trabajo y pasaba sus días ayudando a Mercedes a analizar la nueva información. Su presencia había transformado la búsqueda solitaria de Mercedes en un esfuerzo colaborativo. Una semana después del arresto de Patricia, Carlos llamó con noticias. Mercedes, hemos obtenido la aprobación para hablar con los 2 niños. Las entrevistas están programadas para mañana en una instalación segura. También tengo noticias preliminares de Marruecos. Las autoridades han identificado las direcciones proporcionadas por Patricia y están planeando operativos coordinados. Mercedes sintió una mezcla de esperanza y terror. Carmen se inclinó. ¿Van a actuar inmediatamente o habrá más retrasos? Carlos explicó que las operaciones estaban programadas para los próximos días, pero la coordinación requería planificación. También advirtió que Isabel podría no estar en ninguna de esas ubicaciones. Mercedes entendió, pero la idea de estar tan cerca y no tener éxito era insoportable. Sin embargo, también entendía que cada pista que seguían las acercaba más a la verdad. La noche antes de las entrevistas, Mercedes y Carmen no pudieron dormir. Ambas estaban nerviosas por lo que podrían aprender. Mercedes preparó una lista de preguntas, mientras Carmen escribió detalles sobre la personalidad de Isabel. ¿Qué crees que van a descubrir, Mercedes y Carmen, en estas entrevistas cruciales? Déjanos tu me gusta y comparte en los comentarios tus predicciones sobre el destino de Isabel. A la mañana siguiente se dirigieron a la instalación gubernamental. El edificio era austero, pero representaba la esperanza. Carlos los guió a la sala de entrevistas. El primer niño que entrevistaron era Miguel, de 17 años. Recuerdo a una niña llamada Isabel, dijo Miguel. Era mayor que yo, tal vez 15 o 16 años en ese momento. Mercedes sintió que su corazón explotaría al escuchar que Isabel había sobrevivido hasta esa edad. Carmen le tomó la mano. Miguel, ¿puedes decirnos todo lo que recuerdas sobre ella?, preguntó Mercedes. Miguel describió a Isabel como una figura protectora para los niños más pequeños. Isabel era muy valiente, explicó.
Siempre se aseguraba de que los más pequeños tuvieran comida y les contaba historias para ayudarlos a dormir. ¿Isabel alguna vez habló de su familia?, preguntó Carmen. Miguel asintió. Hablaba mucho sobre su abuela Mercedes y sobre una hermana menor llamada Carmen. Decía que su abuela tenía una casa grande con rosas rojas y que su hermana tenía ojos color miel. Mercedes y Carmen se miraron asombradas. Incluso después de años de trauma, Isabel había mantenido recuerdos claros de ambas. Miguel continuó proporcionando detalles que confirmaban que estaba hablando de la Isabel correcta. Describió el collar de mariposa y mencionó la canción que Isabel cantaba. También dibujaba mucho, añadió. Hacía dibujos de una casa blanca grande y una mujer mayor elegante. Los guardaba debajo de su colchón como si fueran tesoros. La segunda entrevista fue con Sofía, de 19 años. Ella había visto a Isabel solo 6 meses antes de su propio rescate. Isabel había cambiado mucho, explicó Sofía. Era más callada, más cautelosa, pero todavía ayudaba a otros niños. La última vez que vi a Isabel me dijo que había escuchado rumores de que algunos niños iban a ser llevados a América del Sur, reveló. La información de Sofía añadió una nueva dimensión a la búsqueda. Mercedes sintió que el mundo se había expandido abrumadoramente. Carmen le apretó la mano. Carlos tomó notas detalladas, prometiendo investigar las conexiones en América del Sur. Si Isabel fue transportada, debe haber algún registro, prometió. Después de las entrevistas, se reunieron para discutir las implicaciones. Era claro que Isabel había sobrevivido, manteniendo su identidad y sus recuerdos. También era claro que había continuado, siendo la persona protectora que siempre fue. Mercedes, dijo Carlos. La información de hoy cambia significativamente nuestra búsqueda. Ya no estamos buscando solo en España y Marruecos. Ahora necesitamos considerar la posibilidad de que Isabel esté en cualquier parte del mundo. Mercedes asintió, sintiéndose más determinada que nunca. Carlos, no importa dónde esté, la vamos a encontrar. Ahora sabemos que sobrevivió, Carmen. Pensando en los detalles proporcionados, preguntó. ¿Saben qué me da más esperanza de todo esto? El hecho de que Isabel nunca olvidó quiénes somos. Después de todos estos años, todavía nos recuerda y todavía quiere volver a casa. Eso significa que cuando la encontremos, sabrá exactamente quiénes somos. Mercedes sintió lágrimas de esperanza correr por sus mejillas. Los días siguientes trajeron noticias mixtas. Las autoridades en Marruecos habían allanado 3 ubicaciones, rescatando a varios niños, pero sin encontrar a Isabel. Sin embargo, habían arrestado a miembros de la red y confiscado registros que proporcionaban información sobre operaciones en Argentina, Colombia y Brasil. Carlos comenzó a coordinar con las autoridades de esos países. Una semana después, Carlos recibió una llamada que lo cambiaría todo. Mercedes, tengo noticias increíbles, dijo, su voz temblando. Las autoridades colombianas encontraron a Isabel. Está viva y a salvo. Mercedes se desplomó en su silla, abrumada. Carmen corrió hacia ella. ¿Estás seguro? ¿Es realmente Isabel? Carlos confirmó que la identidad de Isabel había sido verificada por registros dentales y ADN. Está en un hospital en Bogotá, recibiendo atención médica y apoyo psicológico, pero está físicamente bien. Carmen se arrodilló junto a la silla de Mercedes, y ambas lloraron de felicidad. ¿Cuándo podemos verla? ¿Cuándo puede volver a casa?, preguntó Carmen. Carlos explicó que el proceso de repatriación requeriría coordinación y que Isabel estaba siendo cuidada por especialistas. Isabel ha estado viviendo bajo una identidad falsa en Colombia durante los últimos 8 años, explicó. Fue rescatada de una situación de trabajo, forzado en una plantación de café en las montañas. Según los primeros reportes, ha mantenido su salud física, pero va a necesitar tiempo y apoyo para procesar lo que ha vivido. Mercedes asintió, entendiendo que el rescate era solo el comienzo. Carlos continuó con los detalles. Isabel había sido identificada durante una operación más grande. Cuando los oficiales le preguntaron su nombre, inmediatamente dijo Isabel Villarreal y preguntó por su abuela, Mercedes y su hermana Carmen. Mercedes y Carmen se abrazaron, conmovidas. ¿Podemos hablar con ella por teléfono?, preguntó Mercedes. Carlos explicó que los psicólogos recomendaban un contacto gradual. Han estado preparándola, pero quieren asegurarse de que esté lista. Isabel preguntó por nosotras. ¿Recuerda todo sobre su vida antes?, preguntó Carmen. Carlos confirmó que Isabel había proporcionado detalles específicos sobre su vida con Mercedes y había preguntado por la Carmen de ojos color miel que cantaba conmigo. La precisión de sus recuerdos era extraordinaria.
Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Mercedes contrató a los mejores especialistas en trauma para Isabel. Carmen pensaba profundamente en el reencuentro. «Mercedes», le dijo una noche, «¿cree que Isabel va a recordar cómo éramos? ¿Va a entender que nuestro tiempo juntas fue real, incluso si fue una mentira?» Mercedes le tomó las manos. «Carmen, el amor que compartieron fue completamente real. Isabel va a recordar ese amor y eso es lo que importará». 3 semanas después, Carlos recibió la autorización para que Mercedes y Carmen viajaran a Colombia. El vuelo a Bogotá fue el más largo de la vida de Mercedes, lleno de anticipación. Carmen, que nunca había salido de España, estaba igualmente nerviosa. El doctor Ramírez, el psicólogo que trabajaba con Isabel, se reunió con ellas. «Isabel es una joven extraordinariamente resiliente», explicó. «Ha mantenido su identidad central a pesar del trauma, pero va a necesitar tiempo». «¿Está lista para vernos?», preguntó Mercedes. El doctor Ramírez explicó que Isabel había mostrado una mezcla de emoción y ansiedad. «Ha estado hablando de ustedes constantemente». Carmen se inclinó hacia adelante. «Doctor, ¿Isabel entiende que el tiempo que pasó conmigo fue parte de su secuestro?». El doctor Ramírez explicó que Isabel había procesado esa información y entendía que Carmen también había sido una víctima. De hecho, ha expresado gratitud por haberla tenido durante ese periodo difícil. Finalmente llegó el momento del reencuentro. Cuando la puerta se abrió e Isabel entró, Mercedes sintió que el tiempo se había detenido. Su nieta, ahora de 25 años, tenía los mismos ojos verdes y cabello castaño. «Abuela Mercedes», dijo Isabel con voz suave. Mercedes corrió hacia ella, abrazándola con años de amor acumulado. Carmen se quedó atrás, pero Isabel extendió su brazo. «Carmen, mi hermana del corazón», dijo. Y Carmen se unió al abrazo. Las 3 mujeres lloraron, liberando años de separación, pérdida y amor. Hablaron durante horas, con Isabel compartiendo fragmentos de sus experiencias. Isabel confirmó que había mantenido recuerdos de ambas a lo largo de los años. «Nunca dejé de creer que algún día volvería a casa», dijo tocando el collar de mariposa. «Este collar me recordaba quién era realmente». Mercedes y Carmen se emocionaron al ver que Isabel había conservado el collar, un símbolo tangible de su conexión. Isabel también compartió que había usado sus recuerdos como una fuente de fuerza. Cuando las cosas se ponían realmente mal, cerraba los ojos y recordaba el jardín de rosas de la abuela o la risa de Carmen, y eso me ayudaba a seguir adelante. El proceso de repatriación de Isabel tomó varias semanas. Mercedes y Carmen permanecieron en Colombia, visitándola a diario. Isabel se abrió más sobre sus experiencias, proporcionando información que ayudaría a las autoridades. Durante una de sus visitas, Isabel le preguntó a Carmen sobre su vida después de la desaparición. Carmen le contó sobre la muerte de su madre y los años difíciles. «A veces sentía que te había perdido para siempre», admitió Carmen. «Pero una parte de mí siempre creyó que te volvería a ver». Isabel le tomó las manos. «Nunca me perdiste, Carmen. Siempre fuiste mi hermana». Isabel también se reconectó con Mercedes. Aprendiendo sobre los años que había perdido, Mercedes le mostró fotos y videos de la mansión y de don Esteban. «Don Esteban va a estar tan feliz de verte», dijo Mercedes. «Nunca dejó de esperar tu regreso». Finalmente, llegó el día en que Isabel pudo regresar a casa. En el vuelo, miraba por la ventana, reconociendo el paisaje. «Se ve exactamente como lo recordaba», murmuró. Cuando llegaron a la mansión, se quedó parada en el jardín de rosas, simplemente respirando el aroma familiar. Don Esteban salió corriendo de la casa. «Señorita Isabel», gritó y se abrazaron. La habitación de Isabel había sido actualizada, pero mantenía los elementos que ella recordaría. «Todo está exactamente como lo soñé», dijo finalmente. «Realmente estoy en casa». Las semanas siguientes fueron de ajuste gradual. Carmen se mudó permanentemente a la mansión, oficializando su papel como hermana adoptiva de Isabel. La familia que había sido destruida había sido reformada, más fuerte y unida. Isabel también eligió trabajar con las autoridades. Su testimonio fue crucial para asegurar condenas. «Quiero asegurarme de que ningún otro niño tenga que pasar por lo que yo pasé», explicó. 6 meses después, Isabel había hecho progresos significativos. Había comenzado a tomar clases y a explorar sus intereses artísticos. Una tarde, mientras las 3 mujeres trabajaban en el jardín, Isabel hizo una observación. «¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?», preguntó. «No es solo que me rescataran. Es que encontré no solo a mi abuela, sino también a mi hermana. El crimen que se suponía que destruiría a nuestra familia, en realidad nos trajo a Carmen también». Mercedes y Carmen sonrieron,
reconociendo la sabiduría que Isabel había desarrollado. Mercedes estableció una fundación en honor a Isabel, dedicada a combatir el tráfico humano. Carmen se convirtió en la directora de operaciones. Isabel, cuando se sintió lista, se convirtió en una defensora poderosa. Patricia Vega y los otros miembros de la red fueron condenados a largas sentencias. La investigación que había comenzado con un collar había resultado en el desmantelamiento de una operación criminal internacional. Años más tarde, Isabel se casó con un psicólogo que había conocido durante su terapia y tuvieron 2 hijos. Mercedes se convirtió en una bisabuela devota, mientras Carmen asumía el papel de tía favorita. En el 10º aniversario de su reunión, Isabel organizó una ceremonia en el Jardín de Rosas, colocando una placa conmemorativa para todos los que no tuvieron la suerte de regresar a casa, para aquellos que nos ayudaron a encontrar el camino, y para el poder del amor que trasciende el tiempo y la distancia. Leyó la inscripción. Esa noche, la familia cenó en el jardín. A veces pienso que mi secuestro tenía un propósito, dijo Isabel. Me llevó a Carmen. Nos enseñó sobre la fuerza del amor y nos dio una misión. No cambiaría el sufrimiento que pasé, pero estoy agradecida por las lecciones y las personas que encontré. Carmen, ahora casada con Carlos el detective y con sus propios hijos, levantó su copa. Por Isabel, que nunca dejó de creer en el camino a casa, por Mercedes, que nunca dejó de buscar, y por el milagro de que las familias, aunque destruidas, pueden ser reconstruidas, más fuertes que antes. Las 3 generaciones de mujeres brindaron, celebrando la resiliencia del espíritu humano y el poder del amor. Isabel tocó su collar de mariposa. Las mariposas siempre encuentran el camino a casa, murmuró, repitiendo las palabras de Mercedes. Rodeada por el amor de su abuela y su hermana, Isabel finalmente entendió el verdadero significado de esas palabras. No era solo sobre encontrar un lugar físico, sino sobre encontrar el lugar al que perteneces. La historia, que había comenzado con lágrimas en un café, había terminado con lágrimas de alegría en un jardín lleno de rosas. Y en algún lugar, otros niños perdidos seguían esperando sus propios milagros, sostenidos por la esperanza de que las mariposas siempre encuentran el camino a casa. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de amor, pérdida y reencuentro. ¿Qué fue lo que más te emocionó de este final? ¿Hubo algún momento que te hizo llorar? Déjanos tu me gusta y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de la historia de Isabel, Mercedes y Carmen te tocó más el corazón?